gracias por esta noche, por tu presencia, por tu favor, por tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, por tenernos a todos acá reunidos, porque aunque estemos de manera virtual, igual podemos conectar entre nosotros y de esa manera también conectamos contigo, Señor. Te doy gracias por la red, por todo lo que hacen. Señor, gracias por el sueño que has depositado en el corazón de ellos, que nació en tu corazón y lo estás haciendo realidad con cada persona, cada voluntario. Espíritu Santo, te pido que el final de esta noche tú hagas algo especial en nosotros, Señor, que aprendamos a conocernos a nosotros mismos para poder conocerte más a ti. En nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar de un tema interesante. Antes de eso me voy a presentar rápidamente. Soy malísimo con las autopresentaciones. Siempre se me olvida algo, ¿verdad? Siempre digo algo que se me va. Pero bueno, mi nombre es Julio Navarro. Hablo con la R, así como gringo, tratando de hablar español, porque soy de Costa Rica y no sé por qué razón somos los únicos en toda Latinoamérica que hablamos mal. Es un dato muy random y es que se supone que el salvadoreño es el que mejor español habla. De todos los que hablan español, el salvadoreño es el que mejor léxico y lenguaje tiene. Así que lo felicito. Un aplauso a todos ustedes. Enséñennos a hablar a todos los demás. Pero sí, nosotros en Latinoamérica somos los únicos que usamos la R así. O sea, en vez de ser dos R's, parece que ponemos más y corremos las palabras. Entonces, espero que me entiendan un poco. Eh, Hablo de voz, entonces eso no creo que es problema en Centroamérica. La mayoría lo hacemos. Entonces, nada, estoy casado. Mi esposa Fabiola, llevamos 3 años de casado y tengo 28 años, aunque sé que parezco de más. Y si me ven de cerca, estoy calvo y tengo barba, entonces parezco como 35, 40, pero no tengo 28. No tengo hijos, estoy en la flor de mi juventud y toda mi vida por delante. Y Dios me ama, así como soy. Entonces, nada, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que es el enneagrama. No sé si han visto el símbolo del enneagrama. Si lo ven, hay gente que se asusta, más que todos los cristianos. A veces vemos algo muy extraño, ¿verdad? Y hasta pelamos los ojos y decimos, pero ¿qué es esto? Satanás te reprendo, pero no tiene nada satánico, son líneas, nada más. Y forman algo, ¿no? Entonces, ¿qué es el enneagrama? Es lo primero que quiero explicar. Voy a tratar de ser lo más resumido posible porque sé que al final pueden existir preguntas. Igual vamos a tener un taller, si no me equivoco, la próxima semana. Entonces, ahí vamos a poder abarcar más. Ahorita voy a hablar aspectos básicos y por qué es importante, por qué lo ha sido en mi vida y por qué creo que es importante para los demás. Entonces, ¿qué es enneagrama? Enneagrama es un mapa de autoconocimiento. Esta es la definición básica. Dicta 9 tipos de personalidad. Es como cualquier otro test de personalidad que han usado. Tal vez hay empresas que usan algunos tests en el trabajo para ver las personalidades de cada empleado. Y últimamente ha venido tomando mucha fuerza el enneagrama, más que todo en el ámbito cristiano, por diferentes autores. Hubo un autor cristiano que sacó un libro que se llama El Camino de Regreso a Ti y desde ahí se empezó a popularizar un poco más el tema. El enneagrama dicta 9 tipos de personalidad, ¿no? Sin embargo, a mí no me gusta verlos como números, porque nos podemos etiquetar como yo soy 1, o yo soy 2, o yo soy 4, yo soy 6, yo soy 9, sino que me gusta verlo más como colores. ¿Por qué? Porque los colores tienen una tonalidad. Todos tenemos patrones de personalidad, pero todos somos diferentes, ¿sí? Toda personalidad es distinta porque todos somos únicos, hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza y hemos sido creados de una manera única, ¿no? O sea, la imagen y semejanza de Dios es algo muy extenso, que creo que el ser humano no ha llegado a conocer bien, pero nosotros hemos sido creados a eso. Entonces, cada personalidad es única y me gusta verlo como tipos de color porque
no es que todos son negros o todos son azules o todos son rojos, sino que dentro del rojo existen tonalidades de rojo, ¿no? El rojo claro, rojo oscuro, vino, etcétera. Si vemos los azules, hay celeste, hay turquesa. Entonces, se ve más, me gusta verlo más como tonalidades de color. Ahora, 9 tipos de tonalidades de color y forman un símbolo que se llama enneagrama, que N viene de 9, de los 9 tipos de personalidad, y grama viene de diagrama, ¿no? Forman se ve como una estrella de 9 puntas o 9 picos. Y se entrelazan todas entre sí. Entonces voy a explicarles cómo va esto del 1 al 9. Si pueden ir tomando apuntes, se los recomiendo porque en el taller vamos a hablar más de cómo se entrelazan, pero ahorita nada más vamos a hablar de cómo son los tipos de personalidad. Y tal vez mientras voy hablando, tal vez van a identificar los suyos o los de otras personas y puede ser que se rían o puede ser que se sientan identificados si les duela, porque a veces pasa, ¿no? Que uno se lee y le duele lo que se ve reflejado. A mí me pasa mucho. Entonces, vamos del 1 al 9, ¿les parece? El tipo 1, algunos los llaman el reformador, también los justos o los justicieros, y tienen esta motivación interna de estar en lo correcto y de mejorar todo. Algo importante es que el enneagrama se trata de motivaciones internas y no de características externas. Esto es muy importante saberlo. Se trata de motivaciones internas, no características externas. Entonces, el tipo 1 tiene la motivación de ser bueno y de ordenar todo, de ordenar el mundo. Estos tipo 1 siempre tienen como bien marcado lo que es bueno y lo que es malo. Saben lo que es justo y lo que es injusto y persiguen la justicia por sobre todas las cosas. Son abogados no de profesión, sino de mentalidad y siempre se basan más que todo en cosas blanco o negro. Son rígidos, son estrictos con algunas cosas. Sin embargo, forman parte de un grupo en el enneagrama que se llaman los dependientes. Entonces, a pesar de que son personas rectas, buenas, que buscan la perfección en las cosas, están siempre viendo cuál es la necesidad de la gente para ordenarla. Cuando un tipo 1 entra a un lugar, su pensamiento es, esto está desordenado y yo vengo aquí para ordenarlo. Pero no se impone, sino que lo trata de hacer de la manera más suave posible. ¿Qué pasa con el tipo 1? Que por este sentido de qué es bueno y qué es malo, se basan mucho en que las cosas son solamente blancas o negras. Nada es gris. Las cosas son buenas o son malas, no hay intermediario. Y viven con un crítico interno que lo reflejan hacia los demás. Entonces, de manera superficial o de manera externa, ustedes pueden ver a un tipo 1 siendo la persona más criticona o juzgona que existe. Cuando van por la calle y ven que no hay un semáforo en una intersección donde debería haber un semáforo, ellos son los primeros que van a sugerir que haya un semáforo, porque lo correcto es que exista un semáforo. Entonces viven constantemente queriendo ordenar el mundo, ordenarse a ellos mismos y ordenar a los demás. En mi experiencia, yo tengo una tía que es tipo 1 y ella siempre trata de ordenar mi vida. Siempre me dice qué cosas debo hacer y cómo las debo hacer. Parecen ser muy cuadradas, pero realmente no son tan cuadradas en lo estético, sino son cuadradas en su propio orden. Algunos tipos 1, no todos, pero algunos se obsesionan con la limpieza, por ejemplo. Las cosas tienen que estar ordenadas por color, por tipo, ¿verdad? Por categoría, generalmente hacen este tipo de cosas, pero su motivación simplemente es ordenar. Y a veces parece que están juzgando a los demás o criticando a los demás, pero su verdadera intención es decirle a las personas, hey, yo estoy viendo algo que puede ser bueno para vos y necesito que vos lo entendas, ¿ok? Entonces, este es el tipo 1. En su mejor versión, son relajados, son tranquilos, pueden no buscar la perfección en todo. Si se equivocan, se aceptan así como son, no temen cometer errores y saben que la vida no es perfecta en su totalidad, entonces ellos tampoco deberían de ser perfectos. En su peor versión o en la versión medio, solamente ellos saben lo que es correcto y se lo tratan de decir a todos.
En su peor versión no son relajados y cuando ellos se equivocan son muy duros con ellos mismos. Y cuando los demás se equivocan también son muy duros con los demás. Entonces, esa es como su peor versión. Solamente ellos saben cuál es el valor de la excelencia y nadie más y constantemente quieren tener la razón. Eso es algo que les pasa a los tipos 1 promedio. Ahora vamos con el tipo 2. El tipo 2 para algunos autores se llama el ayudador y tiene una motivación muy particular y es ser amado y sentirse apreciado. Entonces, la manera en la que buscan ser amados y sentirse apreciados es ayudando a los demás. Tratan de ser generosos para recibir algo a cambio de los demás. Lo muestran como si lo hicieran de manera desinteresada, pero a la larga están buscando algo a cambio. El tipo 2 también forma parte de un grupo en el enneagrama de dependientes, de personas apegadas. Esta palabra a veces la pueden encontrar en otros autores como sumisos, pero me choca un poco, entonces utilizo más la palabra dependientes, porque se unen más a las personas para ver la necesidad de ellos y llenarla. Algo muy bueno de los tipo 2 es que son excelentes para ayudar, son muy buenos servidores, siempre están ahí de primeros, siempre están sirviendo, siempre están buscando cómo los demás se sientan cómodos. Sin embargo, sufren de ver sus propias necesidades, porque como ven las necesidades de los demás, entonces no logran ver sus propias necesidades y además pasan buscando aprobación constante para poder sentirse amados, lo cual llega a ser desgastante para el alma. Un buen ejemplo de tipo 2 de manera bíblica es Marta. En la historia de Marta y María, Marta está haciendo para que todos los demás estén bien. Y entonces aquí se ve la peor versión de un tipo 2. ¿Cuál es la peor versión de un tipo 2? Que hacen y llega un momento en el que explotan y empiezan a reclamarle a todos los demás que ellos hacen de todo y se sacrifican por los demás, pero nadie se sacrifica por ellos. Entonces empiezan a echar en cara todas las cosas que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su mejor versión logran dar y logran hacer de manera desinteresada, pero sobre todo logran conectarse con sus emociones y ver qué es lo que ellos necesitan para poder ellos suplirse a sí mismos. Por un momento se detienen de suplirle a los demás y se concentran en ellos y saben cuáles son sus sentimientos y logran pues suplir sus propias necesidades, cosa que les cuesta muchísimo a un 2. Vamos con el tipo 3. El tipo 3 es los que algunos autores lo llaman el triunfador. ¿Qué pasa con el tipo 3? Están orientados 100% al éxito. Son personas que probablemente siempre las vas a ver trabajando y trabajando y trabajando sin parar porque les gusta hacer y obtener cosas para sentirse valiosos. La motivación del tipo 3 es ser afirmado y distinguirse. Forma parte de un grupo de, de combativos en el enneagrama. Son de las personalidades más dominantes que existen en el enneagrama. Siempre están exigiendo cierta atención, se muestran muy encantadores a la gente, se muestran como que saben de muchos temas y como que pueden encajar en cualquier lugar. Sin embargo, si están en una conversación que no es interesante, entonces van a poner una mala cara y van a tratar de saltar a otra conversación porque no les da ningún valor. Ellos pasan constantemente buscando valor. En su mejor versión, el tipo 3, si él gana, todos ganan. Si él pierde y la gente gana, todo está bien. No tienen ningún problema con que la gente logre éxitos y él se va a esforzar por conseguir los propios, sabiendo descansar, sabiendo tomar breaks y sabiendo que lo que tiene de manera material o los éxitos que logra, los títulos que logran no le dan valor, sino nada más le dan cierta posición, pero no es lo que les da valor. En su peor versión es todo lo contrario. En su peor versión empiezan a hacer demasiados planes para hacer demasiadas cosas que les lleguen a dar valor, tanto que no pueden con todo y al final terminan haciendo nada. Y como terminan haciendo nada, cuando ven que los demás están obteniendo cosas, entonces sienten envidia. Y cuando ven que todos ganan, entonces ellos no van con eso y pues les genera algo muy fuerte en el ego. Y si ellos pierden, entonces todos los demás también perdieron.
tratan de acarrear eso. Como es de las personalidades dominantes del eneagrama, entonces tiene muchos seguidores generalmente y pues logran llevar gente tanto al éxito como al fracaso, ¿verdad? Eso obviamente en su peor versión y en su mejor versión. Algo muy importante a destacar del tipo 3 es que siempre pasan buscando validación, pero no de todo el mundo. No les importa la validación de las personas que no les parece interesante. Les importa la validación de los alfas, de los que ellos creen que son importantes o que les van a dar algo a cambio. Eso sucede en una mala versión o una en promedio. Ok, ya llevamos 3. 3 es la tercera parte. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Todo bien. Ahora viene el tipo 4. El tipo 4 es el que de entrada, de vista, parece el más extraño y el más raro de todos. Es esta persona misteriosa que en un cuarto parece aislado y parece apático a todo lo que está pasando. Son estas personas melodramáticas, ¿verdad? Que se visten de cierta forma y que se muestran al mundo de una forma diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque su deseo básico es expresar su ser e individualidad. De hecho, son llamados los individualistas o los especiales. Ellos buscan ser especiales y ser diferentes a todos los demás. ¿Ok? Forma parte de un grupo en el enneagrama que se llaman reservados. No es ni siquiera, no es una personalidad sumisa o dependiente, tampoco es una personalidad dominante, sino que es una personalidad reservada, que se aparta para obtener cierta atención o suplir sus necesidades en la vida. En su mejor versión, el tipo 4 logra encontrar una estabilidad en sus emociones, logra encontrar una estabilidad y sacar belleza de la tristeza y del dolor y de la felicidad. Logran ser ecuánimes en todas sus áreas y no les importa necesariamente ser especiales, sino que se conforman con ser quienes ellos son. En su peor versión o en la versión promedio es más bien todo lo contrario. Empiezan más bien a manipular cosas, manipular ambientes o manipular personas para que a ellos los vean de una manera especial. Logran, agarran el dolor y logran sentirlo y meterse hasta lo más profundo del dolor, cosa que les puede causar depresión y tristeza y les es difícil salir de ahí porque les gusta eso, les gusta esa depresión, les gusta esa tristeza y esa melancolía. Por eso les digo que a veces la gente los nota como personas raras, ¿no? Porque además tienen gustos como muy peculiares, porque con su deseo de ser diferentes, entonces tienen gustos diferentes a todos los demás, ¿no? Es como de una manera superficial, es como este muchacho en el grupo del colegio que le gustan las cosas rarísimas y bizarras, ¿verdad? Y pasan viendo un montón de cosas que nadie ve. Entonces se aparta porque pues no siente que encaja en ningún lugar. Este es el tipo 4, de una mala versión o en su versión promedio. Ahora vamos con el tipo 5. Si van teniendo preguntas, las pueden anotar y ahí, o sea, de cada personalidad las pueden anotar o general y después ahí las vamos a acudir si nos da tiempo. El tipo 5 es el investigador, así lo llaman algunos autores. También forma parte de este grupo de reservados y su motivación es conocer y entender para sobrevivir. Entonces son personas que por lo general pasan metidas en libros, en internet, buscando conocimiento para devorar y devorar y devorar. Y estas personas, su deseo es saber. No les gusta estar en una conversación donde no sepan. No les gusta sentirse impotentes o sentirse desorientados, ¿no? Ellos son, algunos autores lo llaman los solucionadores. Ellos son los que saben de todo y como saben de todo, entonces pueden solucionar cualquier problema. Estos son los tipos 5. Sin embargo, forma parte de los reservados, entonces a veces se aíslan, no tienen tanta energía social, generalmente se van en su imaginación o en las cosas que han absorbido y aprendido durante el tiempo. En la mejor versión, el tipo 5 es generoso con lo que sabe, con lo que entiende, logra involucrarse en grupos sociales,
logra pasarla bien, logra encontrar su sitio ahí, y aunque tengan energía social baja, que es algo ya común en ellos, pues logran unirse y crear comunidad y demás, y logran ser buenos líderes, etcétera. En su peor versión se aíslan, se van a un rincón, no tienen contacto con el mundo, sino nada más tienen contacto con su conocimiento y pasan horas y horas y horas pegados en saber y saber y saber, pero sin querer compartir con los demás, sino nada más para dejárselos a ellos mismos. Eso sería como en su peor versión. Ahora vamos con el tipo 6. El tipo 6 es el número que a casi nadie le gusta porque es el más común. Se supone que el 50% de la población es tipo 6. A casi nadie le gusta, pero honestamente para mí es de los números más interesantes del enneagrama porque además mueven el mundo, literalmente mueven el mundo. Ya les voy a contar por qué. El, la motivación del tipo 6 es tener seguridad y apoyo. Esto quiere decir que también forma parte del grupo de dependientes junto con el 1 y con el 2. Son personas que generalmente encajan bien en grupos sociales, son personas que son leales a sus amigos, siempre, full. De hecho, muchos autores lo llaman el leal. Están orientados a la seguridad, pasan pensando constantemente en el presente, en cuál puede ser el peor escenario de todos para estar así preparados, ¿no? El tipo 6 está preparado para todo. Yo tengo una amiga 6 que si yo le digo, hey, tenés una curita para vendarme el dedo, ella tiene una curita. Si le digo, hey, andas una podadora de césped, ella anda una podadora de césped. Está preparada para, ahí exageré, pero está preparada para toda situación, ¿no? O sea, generalmente andan de todo por si algo malo sucede. De hecho, contar una anécdota aquí para que más o menos entiendan características externas de ellos es que fuimos a México en un viaje y ella buscó que su hotel estuviera lo más cercano a un hospital por si algo pasaba. Así son los tipos 6, ¿no? Y pasan buscando apoyo y pasan buscando seguridad en otros. Es muy curioso y me parece muy interesante porque generalmente dudan de la autoridad. La autoridad les genera desconfianza. Sin embargo, como son leales, se apegan a ella lo más posible, pero constantemente están dudando de que la autoridad no es buena, porque siempre piensan en cuál puede ser el peor escenario. Entonces, en su peor versión, pero voy a decir primero en la mejor versión. En la mejor versión, el 6 logra desestresarse, relajarse, sí está preparado, está precavido, pero logra alinearse a un estado de paz y de tranquilidad. Si algo malo pasa, no es lo peor que pasó. Entonces tratan de mantener bien sus pensamientos y sus emociones a flote y andan tranquilos por la vida. En su peor versión es todo lo contrario. Se vuelven más superficiales, se vuelven un poco paranoicos pensando en todo lo malo que puede pasar, pero además se vuelven como superficiales de manera externa, quieren que los vean bien, quieren que los vean de una manera estéticamente bonita o bonito, ¿no? O sea, pero los vas a ver de manera muy vanidosas porque no quieren exteriorizar todo lo malo que están pensando. Entonces se quieren mostrar de una manera encantadora a los demás. Ahora vamos con el tipo 7. Tipo 7 es el número más divertido del enneagrama. Así, para que lo sepan. Si ustedes tienen un amigo que es el alma de la fiesta, estúdielo, probablemente él es un tipo 7. Son esas personas divertidas, amistosas, amigables, que por lo general tienen muchísimos amigos. Y su deseo básico, su motivación es mantener su libertad y felicidad. Ellos están buscando ser felices y están buscando las mejores experiencias por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, acumulan experiencias. Vos los ves con el teléfono filmando cada momento. Si les gusta mucho algo, se obsesionan con eso, van a muchos conciertos o van a muchos eventos, ¿verdad? O comen mucha comida rica que les gusta. Estos son los tipos 7, ¿sí? Son como de hecho, algo que vamos a ver más adelante es que tienen como el de pecado, entre comillas, la gula, ¿no? Porque pasan saltando de experiencia en experiencia, en experiencia, en experiencia, ¿no? Entonces, nunca se sacian en busca de esta felicidad. Sin embargo,
Lo malo del tipo 7 es que no les gusta el dolor, porque como pasan buscando la felicidad, el dolor es un pensamiento totalmente contrario a ellos. De hecho, tengo un podcast que se llama Línea Curva donde hablo con cada eneatipo. Tengo una conversación con cada eneatipo y con el tipo 7 le pregunté que qué significaba el dolor para ella. Y ella decía, esa palabra la detesto. Odio la palabra dolor. Odio todo lo que tenga que ver con tristeza, con dolor, con infelicidad. O sea, yo necesito felicidad en mi vida y experiencias buenas nada más. Entonces, de hecho, en cuarentena les ha costado mucho quedarse en casa, ¿no? Porque eso los conecta con sus emociones y con su pasado. Y conectarlo con eso, pues les trae dolor y no les gusta. Son personas que por lo general no son vulnerables y forman parte también de los dominantes del eneagrama, ¿no? Porque cuando llegan a un lugar quieren imponer la mejor experiencia para que todos vivan la mejor experiencia según ellos. Entonces, en su mejor versión, son el alma de la fiesta, son los que te van a traer una sonrisa, felicidad. En su mejor versión logran conectarse con sus emociones y saben que no tienen que estar felices todo el tiempo, saben que la tristeza es parte de la vida y que los puede conectar con sus emociones para poder trabajar algunas cosas que tengan que arreglar en su pasado, etcétera. Entonces, en su mejor versión, son felices, pero no se estresan por eso. Logran poner los pies en la tierra. Yo veo al 7 como un niño que juega en una hamaca, en un columpio, y en su mejor versión logra poner los pies en la tierra, pero en su peor versión solo pasan en la hamaca, sin sentir nada del mundo, solamente sintiendo felicidad y felicidad y felicidad. En su peor versión se pueden volver adictos a ciertas cosas, a ciertos detalles, y más por este deseo de no poder saciar todas sus necesidades. Entonces, en busca de eso, pueden incluso meterse ya en cosas como comida o como problemas graves de drogas o pornografía, porque para evitar sentir el dolor, entonces empiezan a consumir este tipo de cosas para sentir que están llevando bien la vida y están sintiendo felicidad. Entonces no buscan el dolor, sino nada más buscan eso. En su peor versión, todo lo que el 7 está queriendo atraer para sí, lo aleja. Porque está queriendo experiencias, 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 pero no sabe que por medio de las experiencias también viene el dolor. Sí, sí. Creo que está silenciado. Sí. Vamos a ver acá. ¿Sí me escuchas? Sí. Julio, una consulta rápido. Todo está muy bueno. Solo quiero saber cómo se le llama el número 7. Porque el Ah, 4, por ejemplo, individualistas, el triunfador, el 3, el 6 y el 7, ¿cómo se le llama? al 6 se le llama el leal El y, leal. y al 7 se le llama el entusiasta. Perfecto. Ya. Gracias. No, Continúe, amigo. Gracias. a vos, porque se me fue. Fueron esas dos. Ok, entonces, eso sería el tipo 7. Ahora viene el tipo 8, que se le llama, este tiene un nombre muy, muy particular, porque son como los dominantes o los controladores. También se les llama el líder para algunos, el guerrero. Eh, Hay varios nombres para el 8 porque es el número del enneagrama más dominante. También se le llama el desafiador al tipo 8 y su motivación es resistir la debilidad y probar su fuerza. Como les digo, forma parte del grupo de los dominantes, que es el número probablemente más dominante del enneagrama. No les gusta estar tan conectados con sus emociones, lo cual es raro porque viven sus emociones al tope. O están muy felices o están muy, muy tristes, ¿verdad? Pero no les gusta verse hacia los demás como personas vulnerables o débiles, sino que se tienen que mostrar hacia los demás como personas fuertes. Entonces siempre he visto el tipo 8 como estos caballeros medievales, ¿no? Que tienen una armadura fuerte, que uno dice, esta persona es impenetrable, nadie va a poder entrar a su corazón nunca, por fuera se ven rudos, intimidan, pero por dentro son unos ositos de peluche. Por dentro son personas súper inocentes, súper tranquilas. Una vez que los llegas a conocer, te das cuenta que son personas que sí tienen sentimientos y que sí son vulnerables, porque pues siguen siendo seres humanos. Mi esposa es un tipo 8. Son personas generalmente que están obsesionadas por el control. Entonces, donde sea que entren, quieren controlar, quieren dominar. Son líderes natos. Desde que los ves,
sabes que estas personas son líderes natos que pueden llevar a cabo cualquier operación sin descanso y llevar también a los demás a que cumplan esos objetivos. En su mejor versión se vuelven personas súper generosas. El 8 tiene una facilidad por ver cuál es el más débil y su instinto protector lo lleva, valga la redundancia, a protegerlo. Entonces, tienen un gran corazón por los más necesitados, por los más débiles, por los más rechazados por la sociedad. Un tipo 8 en una iglesia, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, un tipo 8 en una iglesia a veces es muy juzgado, muy criticado, porque se junta con los que nadie se junta. Generalmente no son los que andan con más amigos cristianos, sino que tienen amigos que por lo general la sociedad rechaza, ¿no? Entonces, es muy fácil verlos con amigos homosexuales o de un estatus social más bajo. Todos aquellos que el 8 crea que la sociedad o la iglesia rechace, ellos van a ir por ellos, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque logran pues acercarse a ellos, abrazar a ellos, mostrarles amor a ellos, que generalmente, lastimosamente, no todos sabemos hacerlo. Entonces el tipo 8 tiene facilidad, son honestos, sinceros totalmente, no les tiene miedo a nada, no les tiembla el pulso por decir la verdad y ser honestos, ¿verdad? Son súper directos y son buenos líderes y jefes en su mejor versión. En su peor versión, o en su versión promedio, tienen un deseo constante de tener la razón. Entonces creen que tienen la razón y no se puede doblegar. Y yo vivo con una. Casi no se pueden doblegar cuando se sientan que tienen la razón, ellos tienen la razón y nada más. Y cuando saben que se equivocaron, no aceptan igual que se equivocaron. O sea, amo mucho a mi esposa. Nada más les estoy contando como testimonio. Y para que oren. No, mentira. Pero viven constantemente con eso, ¿no? O sea, viven constantemente con el hecho de yo soy la que tengo la razón, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que controlo y yo soy el que mando. Y en su peor versión no descansan hasta cumplir sus objetivos, muy similar al 3, y se encierran en su, entre comillas, conocimiento. Solamente ellos saben cómo se hacen las cosas, y como están obsesionados con el control, entonces no dejan que otros hagan, sino que solamente ellos pueden hacer las cosas. ¿Ok? Ahora viene el tipo 9, el tipo 8 era el desafiador, el tipo 9 es el pacificador o reconciliador. El tipo 9 está en la punta del enneagrama. También forma parte de de los números reservados. También son muy tímidos, tampoco tienen tanta energía social y están en la punta del enneagrama por una razón, y es porque es el único número que tiene un porcentaje bien marcado de todos los demás números. Es el único número que le podés ver de todos los números. El problema del tipo 9 es que logra ver a todos los demás, pero no logra verse a sí mismos. Muy similar a un 2, pero no buscan estar llenando la necesidad. Nada más tienen una perspectiva más amplia de todos los demás. La motivación del tipo 9 es evadir tensión y evadir conflicto. No les gusta nada que altere su paz. Si les das órdenes, se paralizan. Si hay si hay un pleito cerca de ellos, se paralizan. No les gusta para nada el conflicto. Evaden todo tipo de tensión porque su motivación, su búsqueda, su deseo es encontrar paz en todas sus áreas de la vida. Quieren la paz por sobre todas las cosas. En su mejor versión, logran ver la tensión, logran entrar al conflicto y solucionarlo. Son buenos mediadores, son buenos consejeros, saben perfectamente cómo quitar toda tensión para que todos los demás experimenten la paz que ellos están experimentando. Entonces, el tipo 9 en su mejor versión, además, logran hacer cosas, porque a veces como tienen este deseo de paz, entonces se tranquilizan mucho, se relajan mucho y son de estas personas que todo lo hacen a medias, ¿verdad? Lavan los platos a medias, lavan la ropa a medias, tienden la cama a medias, hacen trabajo a medias, todo lo que tengan que ver lo hacen a medias. Entonces, en su mejor versión logran completar eso
logran enfocarse en lo que quieren y lo hacen sin problema alguno y sabiendo que va a llegar conflicto en algún momento de la vida y que lo pueden enfrentar sin problema. En su peor versión es todo lo contrario. Su peor versión se relajan de más, se tranquilizan de más y más bien se empiezan a poner un poco paranoicos en que su vida está mal y que todo lo que está pasando alrededor está mal. Entonces, en su peor versión, si su paz se ve alterada, se ponen muy irritables, empiezan a desconfiar de autoridad, empiezan a desconfiar de gente y se muestran muchísimo a la defensiva en su peor versión. Entonces, este es el tipo 9. Esos son todos los números del enneagrama del 1 al 9. Ahora, si no me equivoco, tenemos como 10 minutos. Vamos a hablar un poco, si tienen preguntas, si las anotaron, hay preguntas básicas como si puedo ser más de un número, hay preguntas básicas como a qué edad me doy cuenta qué número soy o qué tipo de personalidad tengo, etcétera. Pueden hacer las preguntas que quieran, ninguna pregunta es tonta y voy a tratar de responder todas en estos minutos. ¿Les parece? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y el que va a preguntar, si quiere abrir su cámara, sería perfecto porque prefiero verlos a la hora de preguntar. ¿Ok? Yo tengo una consulta. Ok. ¿Quién me habla? Soy yo, Paul, pero no, casi no Ok, me ve ya. a mí. Pero voy Ok. a encenderla. Tal vez Ok. me veo por ahí. Yo tengo una consulta. Bueno, creo que como todas las características de cada una de las personas, es como un paquete, ¿no? Ujú. Eh, pero creo la pregunta es si la persona puede tomar como decisiones o tomar hábitos o hacer como, no sé, como rutinas, por decirlo así, o cosas para poder mantenerse a un equilibrio o pues no buscar, ¿verdad? La peor versión que creo que quizás la mayoría pues, buscamos ser la mejor versión de nosotros en la personalidad que pues nos identificamos. Entonces, no sé si hay alguna forma de esta si se puede tomar una decisiones o cosas así para no llegar a esa peor versión. ¿Y qué sucede cuando una persona, creo que hay otra pregunta, tiene más de una característica de una personalidad? Eso. Ok. En la primera pregunta, sí, cada tipo se recomiendan ciertas prácticas para conectarse, porque todo se trata de conectarse con uno mismo, ¿no? El enneagrama, como dije al inicio, es un mapa de autoconocimiento. El chiste es conocernos, saber qué nos motiva, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Okay? El enneagrama no se trata de lo que hacemos, eso es importante. El enneagrama se trata de por qué hacemos lo que hacemos, por eso se trata de motivaciones internas. Entonces, claro, cada número puede tener como ciertas prácticas para conectarse con ellos mismos y no llegar a su peor versión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como el tipo 7. El tipo 7, una buena práctica es entender que la tristeza está ahí. Entonces, se recomienda mucho que un 7 se aísle de vez en cuando, que vaya solo a un parque, sin celular, sin nada y simplemente se siente a conectarse con sus emociones, porque es algo que generalmente le cuesta. Cada personalidad obviamente tiene su debilidad y su fortaleza, su lado luminoso, ¿no? ¿Verdad? Y su lado oscuro, como Star Wars. Cada uno lo tiene. Entonces, por ejemplo, el tipo 9, yo soy un tipo 9. Entonces, el tipo 9, una de las cosas que se les recomienda es que tengan listas para ser disciplinados, porque les cuesta mucho, porque la disciplina altera su paz. ¿Sí? Entonces, yo generalmente trato de tener, no, les soy honesto, me cuesta mucho, pero trato de tener mis listas de quehaceres de la casa o una hora específica para levantarme y tener mi tiempo con Dios, porque puedo ser tan distraído, ¿verdad? O tan relajado que se me olvida conectarme conmigo mismo incluso, ¿verdad? O sea, el 9 tiene la particularidad de que se olvida de sí mismo. Se logra olvidar que él existe. Le pasa mucho eso por enfocarse en todos los demás. Igual el 3, algo que se le recomienda a un 3 es descansar, porque generalmente pasan haciendo y haciendo y haciendo para encontrar validación, pasan buscando qué curso nuevo llevar, qué nuevo trabajo emprender, etcétera, etcétera, que a veces no descansan.
Entonces se le recomienda descansar. Por ejemplo, un 9 no se le recomienda tanto descansar porque ya pasa descansando todo el tiempo, pero al 3 sí, ¿no? Entonces, cada uno tiene, pues, depende de su motivación y depende de su debilidad, se le recomienda algo. Ahora, la otra pregunta era que qué pasa si alguien tiene más características. Características externas todos vamos a tener de todos, porque no se trata, repito, no se trata de lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos. Entonces, es normal que confundamos tipos. Por ejemplo, que confundamos el 9 con el 2, es muy normal, o el 7 con el 3. Estoy hablando de los más típicos, o el 4 con el 5, incluso el 4 con el 9 se confunde mucho también. 8 con 5, o sea, es muy normal confundir números porque podemos exteriorizar de manera muy similar a todos los demás, pero hay que preguntarse qué me motiva a exteriorizar lo que exteriorizo. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, vas a ver características, en mí puedes ver características de 1, de 2, de 4, ¿no? Pero realmente me motiva a tener paz en la vida. Entonces, cuando descubras cuál es tu motivación, ahí es donde descubrís tu número, no cuando descubras tus características externas. ¿Sí? Yo tengo una Gracias. pregunta. Dale. Soy Daniel Pavón. La primera es si las características, que son 9, las características se pueden heredar de nuestros padres o de nuestra familia. Y la segunda es si esta se puede cambiar en el paso de los años. O sea, esas son las dos preguntas. Sí. Heredar. Yo tengo una teoría, pero es mía, si te soy honesto. O sea, no es algo como que he leído de nadie. En mi caso, eso es lo que vamos a ver en el taller, porque uno tiene una flecha de integración y una flecha de desintegración, ¿no? Entonces yo tengo todos los números tienen características buenas de un número y características malas de otro número sin cambiar su esencia de número principal. Entonces, por ejemplo, yo soy 9 y tengo una flecha que va a 3 en mi mejor versión y una flecha que va a 6 en mi peor versión. Entonces, de hecho, ahora que dije las peores versiones y las mejores versiones, comenté características externas de otros grupos en su mejor versión y en su peor versión, de otros números, perdón. Entonces, mi papá es un 6 y mi mamá es un 3 y yo soy 9. Entonces, yo tengo lo mejor de mi mamá y tengo lo peor de mi papá y tiene mucho sentido en mi vida porque no viví con mi papá, lo viví muy poco tiempo y viví más tiempo con mi mamá, etc. Entonces, pero honestamente no es algo hereditario. Y si me preguntas a mí en lo personal, yo creo que tenemos una personalidad por esencia desde que nacemos, depositada por Dios en lo que yo creo, ¿verdad? O sea, no es tanta palabra, es lo que yo creo. Entonces, creo que igual circunstancias de la vida nos hacen evolucionar esa personalidad que ya tenemos. De hecho, existe algo que se llama herida infantil, que si compras el libro, hay un libro que se llama El Camino de Regreso a Ti, habla de la herida infantil de cada número. En el caso del tipo 9, y pueden llorar conmigo con eso que lo voy a decir, pero en el caso del tipo 9, es que el tipo 9 no sentía que su opinión era importante cuando era niño. Entonces, eso lo llevó a evitar el conflicto porque creía que su opinión no era importante, lo llevó a buscar su paz interna y eso lo llevó a través de los años a convertirse pues en un tipo 9 100%, ¿verdad? En el caso del tipo 8, ellos percibieron el mundo de manera hostil, entonces pensaron que todo era un ataque hacia ellos porque de una u otra manera fueron atacados por sus figuras de autoridad. Entonces, así con todos los números, cada uno tiene una herida infantil que también lo podemos explorar después. Entonces, si se hereda o no, no sé, pero sí influye demasiado en el contexto familiar en el que te envolvas, definitivamente. Si se puede cambiar, en, en mi opinión, y creo que la mayoría de autores, no se cambia. Uno tiene esa esencia todo el tiempo. Lo que podemos hacer es siempre llegar a la mejor versión de nuestra esencia, ¿verdad? O sea, siempre llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Nosotros que somos cristianos, pues apuntamos a Jesús. Ya independientemente del eneatipo, del eneagrama, ponemos nuestra mirada en Jesús. Que aquí abro un espacio para hacer como una autopromoción, si puedo, y es la serie, no esta, sino anterior de Enneagrama que hice en el podcast, hablé con dos personas, Gabriel Borja y Jesiah Hansen, donde hablamos del
se llama el eneatipo de Dios el episodio, pero lo que habla es cómo se ve las 9 personalidades reflejadas en Jesús y en Dios. Entonces, como apuntamos a Jesús, pues llegar a la mejor versión de nosotros mismos. En Jesús obviamente vas a ver las 9 personalidades de manera perfecta porque pues Jesús era el prototipo de ser humano perfecto, ¿no? Entonces, en realidad no se puede cambiar. Algunos autores dicen que se puede cambiar solamente si tenés un trauma muy fuerte en tu vida. Muy fuerte. O sea, como que te pasó un evento muy malo en tu vida. Lo que sucede es que yo creo que nos podríamos ir o a nuestra desintegración o a nuestra integración. Depende de lo que nos pasó. O sea, nos podemos ir a la peor versión de nosotros mismos y quedarnos ahí estancados, o irnos a la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y que sería lo ideal y quedarnos ahí. Entonces, por fuera vamos a aparecer otro número, porque vamos a tener las características, algunas características de los demás números, pero por dentro creo que mantenemos siempre nuestra esencia. Entonces, en mi opinión, no se puede cambiar. Tampoco se puede manipular, que eso es muy importante, porque a veces pensamos, ok, ya conozco todas las características, entonces voy a empezar a actuar como un 4, ¿verdad? No vas a poder cambiar tu motivación tan fácil, o sea, no se puede manipular fácilmente. Okay. Gracias, Julio. Yo tengo una pregunta. Dale. Con respecto a la que le dio usted a la persona anterior, que tenemos un tipo 9, pero con una flecha apuntando a otro número, quiere decir que dentro de ese tipo hay subtipos de enneagrama en nosotros mismos. Ok, esa es la primera. La segunda es, ¿a qué edad nosotros empezamos o a qué edad se aprende o se desarrolla qué tipo de enneagrama soy? ¿De qué edad son bien marcados? Y esas son las dos. Ok. Subtipos existen, sí, pero no vienen con nuestras flechas, porque las flechas de integración y desintegración son solamente características externas que adoptamos según nuestra etapa de vida, o incluso se llama zona de estrés. Entonces, cuando estamos estresados, por ejemplo, yo estresado puedo actuar como un 6 y yo tranquilo o seguro puedo actuar como un 3. Pero sí existen subtipos y estos son instintos que tiene todo ser humano. Todo ser humano, en cierto sentido, ¿verdad? Se dice que somos como animales, ¿no? Tenemos instintos naturales, ¿no? O sea, como cuando tocas algo caliente y te quemas, ¿verdad? Eso es un instinto de seguridad y de preservación. Cuando sentís el agua muy fría, entonces tenés el instinto de querer calentarla o de alejarte. O sea, todos tenemos instintos. Entonces, estos instintos forman algo que se llama subtipos, que al final se termina dividiendo. Los 9 tipos se terminan dividiendo en 27, pero voy a explicar esto porque puede ser muy enredado. Cada número tiene 3 instintos. Es el instinto autoconservador o conservación, el instinto íntimo o sexual y el instinto social. ¿Ok? Todos los tipos lo tienen. El social busca cuál es su posición en la pirámide alimenticia o cadena alimenticia social. Te voy a poner un ejemplo práctico. Yo entro a un lugar y si tengo este instinto impregnado en mí, entonces voy a buscar quién es el que tiene más dinero, quién es el que tiene menos dinero y en qué posición estoy yo. Si yo soy el que me encuentro en mayor estatus o peor estatus o cómo me veo, ¿verdad? Eso obviamente va a variar, depende del tipo. O me fijo en quién es el que está al mando y quién es el que está al control para poder apegarme. También depende de cada tipo. Luego está el instinto íntimo o de conexión o sexual que quiere crear una conexión o un vínculo con todos. Entonces su instinto es dejar una huella o una marca en la tierra. Dejar una huella o una marca en cada persona que conoce. Entonces son personas más profundas que tratan de profundizar más con las emociones, se fusionan con las emociones de otros, etcétera. O sea, ese es su instinto, dejar una huella, dejar una marca. Y el instinto autoconservación es el instinto que te lleva a conservarte a vos mismo por fuera de los demás. Se ve un poquito más egoísta, pero en el sentido de que si el planeta se extingue y quedamos 4 gatos, ¿verdad? El que tenga el instinto de conservación va a buscar cómo hacerse su casa
Después tal vez ayuda a otros, pero va a buscar cómo hacerse su casa y sus cosas, ¿no? Cómo yo obtengo cosas para yo estar seguro. Entonces, los tres instintos los tienen los 9 tipos, pero no se ven igual en cada tipo. Y ya exteriorizar en eso sí nos da 3 horas, pero les voy a recomendar una página en Instagram, que se la voy a dejar aquí en el chat, que se llama Soy mi tipo. Y ahí se explican también los instintos, cómo se ve en cada número, cómo se ve el instinto sexual o íntimo, cómo se ve en el 1, cómo se ve el instinto social en el 1 y cómo se ve el instinto de autoconservación en el 1, y así con todos los demás números. Entonces, subtipos sí existen, serían más o menos esos. Y la otra pregunta era la edad, ¿cierto? La edad, si yo tengo un niño y quiero saber su genetipo, no lo presionaría tanto y no lo manipularía que fuera un tipo porque no lo voy a lograr. Y yo creería que por ahí de los 15, 16 años, ya 14, 15, 16, en la adolescencia se puede ver más marcada la personalidad de alguien. O sea, ya como por esas edades es donde ya se definieron totalmente. Sin embargo, puede variar con los años y te puedes dar cuenta que no eras tal tipo, sino que eras otro y empezás a armar un rompecabezas y calzan un montón de cosas. Entonces, sí, yo diría como que en la adolescencia es cuando uno se puede dar cuenta. Igual tampoco es presión nunca descubrir cuál es tu tipo. O sea, yo tengo un amigo que duró 2 años pensando que era un número y se dio cuenta que era otro. Y todo bien, ¿no? O sea, es parte del autoconocimiento. Somos seres complejos. Autoconocerse no es tan fácil. ¿Okay? No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo tengo una, Julio. Uh-huh. Bueno, entiendo que por decirlo así, la imagen de enneagrama, ¿verdad? Las líneas, y medio te he escuchado que lo mencionas, tiene como una tendencia a otro número, pero ¿cómo nos podrías explicar mejor eso? O sea, ¿cómo funcionan las líneas o el movimiento en el símbolo? No sé si tengo acceso como a compartir la pantalla o si alguien la puede compartir y poner el símbolo del enneagrama. Yo tengo aquí la imagen. Ok, si la puedes compartir, creo que es más fácil explicarlo. Ok, ahí está. Como pueden ver, parece un ritual satánico, pero no lo es. No, es broma. Sí parece como un símbolo extraño, pero aquí se ve, por ejemplo, está el tipo, si puedes, vos con tu flecha puedes marcar el tipo 1. ¿Ok? Ese es el tipo 1 y ves que tiene una flecha que va hacia 7. Si la trazas, esa tiene una línea que va hacia 7. Entonces, el 1 en su mejor versión va hacia el 7. Por eso es que logra relajarse y ser más tranquilo y despreocupado porque los 7 generalmente son así. Más tranquilos, más despreocupados, logran ver la felicidad y demás, tan duros con ellos mismos. Pero si trazas la otra línea, ves que va hacia 4. ¿Okay? Aquí cuando llegan a 4 es donde ellos creen que solamente tienen ellos el valor de la excelencia, solamente ellos saben cómo hacer las cosas, porque se sienten únicos en la vida al momento de solamente ellos saber qué cosas se hacen. Ahora, si lo ves con todos los números es así, el 9 va de 9 a 3, ¿verdad? El 9 también va de 9 a 6, el 3 va de 3 a 6 y de 3 a 9, el 2 va de 2 a 8 y de 2 a 4. Entonces, así se van entrelazando. Siempre va, digamos, el 2 va a desintegración el 8, pero el 8 no va a desintegración al 2, sino que va en integración. O sea, es totalmente contrario. Creo que eso puede ser un poquito enredado, pero lo que estoy tratando de decir es que el 2 va a tomar las características malas del 8, pero el 8 no va a tomar las características malas del 2, sino las buenas. Y así es como se va moviendo todo, ¿sí? Ningún número se integra o desintegra a sí mismo. Nada más se integra uno y se desintegra otro. Y así con todos. De hecho, los números de la par son lo que se llama también. Que podemos tomar algunas características. En realidad podemos tomar hasta características de 5 números. El nuestro en esencia, las flechas y las alas. Entonces, si me marcas el 9, por ejemplo, el 9 tiene un ala 8, que está a la par,
que lo hace ser más extrovertido, más dominante, y tiene el ala 1, que lo hace ser más introvertido y más dependiente. Y también se va a 3 y se va a 6. Es complejo porque, como les digo, autoconocerse es bien complejo, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, a veces nos podemos confundir tanto con nuestras flechas como nos podemos confundir con nuestras alas. Es muy común. Lo importante es descubrir cuál es nuestra esencia. Pero así es como, o sea, la desintegración. No sé si respondí tu pregunta o si tienes alguna otra duda. ¿Okay? Perfecto. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Hola, soy Geraldina. Yo hace como 1 año y medio oí a Yesenia hablar sobre los enneagramas y he buscado bibliografía aquí en El Salvador y no he encontrado. Entonces mencionaste un libro al inicio, ¿va? De Regreso a ti, parece que era. El camino de regreso a ti. ¿Qué otra bibliografía podríamos adquirir para aprender un poquito más sobre esto? Sí. Existen varios. Yo recomiendo, Camino de Regreso, recomiendo de manera básica, como para que sepas de manera básica qué es el enneagrama y cómo te puede ayudar en tu vida emocional y espiritual, ¿verdad? Está escrito por dos personas que son cristianas, que apuntan 100% a Dios, entonces no hay como problema. Con eso no te van a meter otro tipo de pensamiento, de ideología que no, ¿verdad? También existe uno que se llama el Enneagrama Sagrado, que creo que acaba de salir en español. El Enneagrama Sagrado está escrito por, ya les digo el autor, se llama Christopher Hertz. Voy a pasarles, a ver, aquí tengo el nombre del autor, es que tiene un nombre. Aquí está, se los dejo aquí en el chat. Se llama el Enneagrama Sagrado. Entonces él habla también de todos los tipos de personalidad y al final del libro incluso tiene cómo se ve Jesús reflejando las 9 personalidades, qué características tiene Dios de un tipo 1, de un tipo 2, de un tipo 3, hasta el 9, ¿no? Esos son como los 2 libros que recomiendo. Tengo otro libro que ya es más para profundizar, donde ya habla más de subtipos y de cosas un poquito más profundas. Dice cómo se ve el número en su mejor versión y en su peor versión, pero va escalando, ¿no? Cómo se ve en la versión ideal, cómo se ve en una versión promedio y cómo se ve ya en la versión que hasta pueden matar gente. Sí, sin broma. O sea, porque pues sí, los seres humanos hacen cosas malas, ¿no? Y también viene producto de su motivación. Este libro se llama La sabiduría del enneagrama. La sabiduría del enneagrama. Escrito por 2 personas, ya les voy a poner los nombres, que crearon un test, de hecho. La sabiduría del enneagrama está escrito por, si ustedes ponen test enneagrama.com, les va a salir pues le va a salir como test de personalidad básico común que lo crearon estos 2 autores que se llaman Don Richard Rizzo y Ross Hudson. Ellos mismos en el libro dicen que el test lo puedes hacer. De hecho, no, creo que les voy a dejar el link aquí también por si lo quieren guardar. El test puede ser, pero ellos mismos dicen que tienen un 85 u 80% de probabilidad de que sea certero, ¿no? Entonces, yo recomiendo hacer el test de vez en cuando, pero no lo recomiendo ver como santa palabra, sino que vean el test y los primeros 3 números que puntúan más, lean esos 3 números. También recomiendo mucho a la hora de hacer el test es que lo hagan con una persona o le muestren los resultados a una persona de extrema confianza, una persona que te conozca mucho. Por ejemplo, yo leí todos los números y yo vi el 8 y dije, esta es mi esposa. Mi esposa hizo el test y le salió 8. ¿Sí? Mi esposa leyó los, vio el 9 y dijo, este es Julio. Hice el test y me salió 9. Pero hay gente que no, hay gente que le sale, a veces empata, o a veces sale como otro número que no es, pero es importante ver cuáles son las motivaciones. Entonces,
a la hora de hacer el test, recomiendo leer todos los números, las características generales, hacerlo y después leer los 3 que más puntuaron. Entonces, estos 3 libros, El Camino de Rosati de Ian Morgan Cron, El Enneagrama Sagrado de Christopher y La Sabiduría del Enneagrama de Don Richard Rizzo, creo que son los 3 que recomiendo. Hay otro que se llama el Camino que nos une, que es de Susan Estabil, la que escribió también El Camino de Regreso a ti, y habla de cómo se relacionan los tipos, cómo se relacionan con las demás personas y dan consejos y así. Está muy cool también. Gracias. Un gusto. Saber si hay una otra pregunta. Ahí está, ya piratearon el libro. Buenísimo. Ok, vamos a... Quiero cerrar con esto. Ya me pasé un poquito. Si me dan permiso unos 5 minutos, me gustaría cerrar con esto. Me parece importante. ¿Por qué es importante autoconocernos? Okay. El enneagrama es una herramienta más. No es la Biblia. No es algo hipermístico o santa palabra, ¿verdad? Sí dicta cosas que somos, ¿verdad? Que hacemos, por qué lo hacemos, pero realmente lo que nos define a nosotros es Dios como cristianos, ¿ok? Como cristianos y como personas, Dios nos define. Él puso su espíritu en nosotros, Él puso esencia en nosotros. Y es bueno conocerse porque es bueno saber cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Es bueno saber cuáles son nuestras debilidades para combatirlas, convertirlas en fortalezas y salir de eso. Y es bueno saber cuáles son nuestras fortalezas para potenciarlas a lo que más se pueda y ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero siempre debemos apuntar a Jesús. Eso es lo importante. ¿Okay? Entonces, al saber quiénes somos, al poder conocernos a nosotros mismos, vamos a lograr algo y es amarnos a nosotros mismos. Es importante el amor propio. Si me conozco, me amo. ¿Sí? Porque vos no conoces, no amas a alguien que no conoces. ¿Cierto? No andas por la vida diciendo, bueno, ahorita sí, yo le digo te amo a todo el mundo, ¿no? Y love you, duty, y cosas así, pero realmente amamos a personas que conocemos profundamente y que nos interesamos por ellas, ¿no? Dios nos ama porque Dios nos conoce, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es importante autoconocernos, sea con la herramienta del enneagrama, sea con cualquier otra herramienta, para poder amarnos, para poder aceptarnos a nosotros mismos y saber qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas tenemos que cambiar, etc. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque de la manera en la que nosotros nos amamos a nosotros mismos, amamos a los demás. Sí, la Biblia dice, amen al prójimo como a sí mismos. Si no te amas vos, no vas a poder amar a los demás. ¿Ya? Ok. ¿Y por qué es importante amar a los demás? Porque es el único mandamiento nuevo que Jesús nos dio. Ámense los unos a los otros. Y no solo eso, sino que resumió toda la Biblia en ese mandamiento. El amor de unos a otros es el mandamiento que cumple toda la ley y los profetas, dice Jesús. Ahora, también es importante porque a la hora de amarnos unos a otros, también podemos amar más al Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Si aquí hay mamás o papás, saben, yo soy papá de un Rottweiler, entonces no cuenta. Pero si aquí hay mamás o papás, saben muy bien que un acto de amor que un hijo te puede hacer es que ame a sus hermanos, ¿sí? O que ame a los otros miembros de la familia, ¿ya? De hecho, mamás y papás luchan demasiado porque sus hermanos se lleven bien, ¿cierto? Entonces, una manera de honrar a los padres es amando a los hermanos. Entonces, si es así con nuestros padres terrenales, no más con Dios. Dios desea que toda la humanidad se ame a sí misma. Eso cambiaría el mundo. Eso sería una revolución en el mundo. Eso traería al cielo a la tierra, definitivamente. ¿Okay? Entonces, el amor a nosotros mismos nos hace amar a los demás y amar a los demás nos hace amar a Dios. Y es importante para saber
cómo se mueve este círculo del amor, es importante entonces conocernos a nosotros mismos. Entonces, puedes usar el Enneagrama, que sería genial, una herramienta que a mí me ha servido y es la que yo recomiendo, me parece una de las más certeras. Puedes usar cualquier otra herramienta, pero el punto es que no quiero que todo esto lo aprendamos si al final no nos vamos a amar a nosotros mismos, porque ese es el propósito. ¿Sí? Entonces, quiero un poco orar con esto, pero también quiero dejarles esto en sus corazones y que lo puedan meditar, y es que son amados por Dios independientemente de lo que hagan, ¿sí? O sea, el título Hijo de Dios es el único título que no te esforzas nada por lograrlo, ¿sí? Existen títulos como doctor, como ingeniero, como abogado, que vos estudiás y vas a una universidad y te dan el título, y uno con orgullo dice, sí, soy el abogado tal, o soy el doctor tal, o soy el ingeniero tal, ¿no? Lo hice con orgullo porque le costó, se esforzó por ello. Pero ser hijo de Dios es algo que nos dieron sin haber hecho absolutamente nada. ¿Sí? No fuimos a la U para ser hijos de Dios. No dejamos de hacer cosas para ser hijos de Dios. No fuimos hijos y empezamos a cambiar nuestra vida y empezamos a convertirnos en nuevas criaturas, pero fuimos hijos, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, si ustedes son padres, nacen y ya desde el primer día ustedes lo llaman hijo. Él no hizo absolutamente nada, más bien ustedes hicieron mucho para que saliera ese hijo. ¿Ok? O sea, es así. El título de hijo de Dios es el único que se nos da sin merecimiento. No hicimos nada para eso. Entonces, sabernos hijos de Dios es sabernos amar, porque Dios es amor. Somos hijos de alguien que se llama amor, que es Dios. ¿Ok? Somos hijos del amor, somos hijos de Dios. Entonces es importante esto en nuestra vida y no tenemos que hacer nada para conseguirlo. ¿Ok? Nada más es ser conscientes de ello y empezar a vivir nuestra vida conforme a lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si con esto